Continuamos con más información en News. Nos vamos hacia Chile para hablar con nuestra compañera Lucía López y la impronta que tuvo Robert Prevost, el Papa León XIV, por toda Latinoamérica. Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, me encuentro en el Seminario Santo Tomás de Villanueva, un seminario agustino, con quien conoció al Papa León XIV, 14º en su visita aquí en Chile durante un tiempo a inicios de los años 2000, pero con quien también compartió el Papa León en Roma. Me refiero al padre José Ignacio Busta, que está aquí a mi costado, con quien estuvimos recorriendo esta mañana. Invito además a ver esa nota, este seminario, porque este es un seminario donde estuvo el Papa, ¿no es cierto?, haciendo algunas bendiciones, pero además es un seminario que nos permitió conocer algunos símbolos también de la congregación que van a estar presentes en el papado. Y primero le quiero preguntar qué significó para usted, tanto como miembro de la congregación de San Agustín, como también una persona que conoció al Papa, amigo del Papa, haber escuchado el nombre de él como el electo para dirigir a la Iglesia Católica, y bueno, también la conversación en el mundo en torno, ¿no es cierto?, a la paz, a la convivencia, con la influencia que tiene además la Iglesia Católica en el mundo. Bueno, es hermoso e inédito verlo con las vestiduras de papa. O sea, verlo ayer apareciendo en el balcón de la Basílica de San Pedro, vestido de esa manera, una inmensa alegría, pero hasta el día de hoy nos estamos pellizcando para ver si es verdad o no. Estamos soñando, porque para nosotros siempre ha sido un hermano muy querido. El padre Roberto Prevost siempre fue para nosotros un hermano muy cercano con quien hemos compartido la vida. Hay hermanos que han jugado tenis con él porque le gusta jugar al tenis, compartir cumpleaños, fiestas, la vida cotidiana que nos gusta tanto a los agustinos, que tenemos mucha vida de familia como hermanos, como religiosos, y él era siempre un hermano más. Hasta el día de hoy lo seguimos viendo así, lo seguimos creyendo así, y también impactados, impresionados y felices también por el hecho de verlo como papa. Me imagino que si todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en Roma, en el Vaticano, ustedes con mayor razón, quienes forman parte desde el interior de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? ¿Lo imaginaban? ¿Pensaban en nombres? ¿Conversaban con sus compañeros respecto a los nombres posibles papas? ¿Pensaban en el padre Prevost como una posibilidad para encabezar la Iglesia? Habían intuiciones, y sobre todo por el hecho de haber sido una personalidad tan clave durante el pontificado de Francisco. No nos olvidemos que él era prefecto del dicasterio para los obispos, o sea, él estaba encargado de conocer la realidad de las iglesias particulares y de proveer pastores para esas iglesias particulares. Por lo tanto, tiene un conocimiento de las realidades mundiales de la iglesia como muy pocos lo tienen en la curia romana. Si bien solamente desempeñó el oficio por 2 años como cardenal prefecto, pero ese conocimiento él ya lo traía desde antes, cuando fue prior general de la Orden de San Agustín, porque visitó todo el mundo, entre otros lugares esta casa, este seminario, y por lo tanto, un poco medio en serio, medio en broma, decíamos, sí, si el padre Prevost va a ser el papa, lo deseábamos también, algunos otros decían, no, pero va a haber otro, pero él sí aparecía constantemente en nuestras conversaciones y su nombre rondaba, un poco como juego, un poco en serio también. ¿Y cómo se lee esta elección del cónclave o del colegio cardenalicio, considerando que el Papa es el líder de una iglesia, pero es el líder de un Estado también, que juega un rol en la conversación mundial? Primero que todo, la misma duración del cónclave creo que nos da el mensaje de que los cardenales giraron en torno a un candidato de unidad, alguien también de un mundo más bien moderado. No, padre Prevost, el nuevo Papa León XIV, no pertenece a algún estamento, digamos, ultraconservador, ultra progresista, que también es bastante injusto hacer esas catalogaciones en el seno de la Iglesia. Una vez me acuerdo, al Papa Benedicto le preguntaban, el Papa Benedicto XVI, ¿y usted es un papa conservador o un papa progresista? Y él se reía y él decía, esa respuesta es muy compleja, porque se puede ser, por ejemplo, conservador en lo moral
y progresista en lo social sin ningún problema, y él traía de recuerdo la figura de San Juan Pablo II, por ejemplo. En ese sentido, el mensaje de León XIV, ¿cómo lo podríamos catalogar? Es un hombre que es profundamente católico, es un hombre que cree profundamente en la doctrina de la Iglesia, pero que tiene también una profunda orientación social. Él encarna lo mejor del mundo misionero, donde él fue misionero por 11 años en el Perú, como también el trabajo en la curia. Él es un hombre de derecho, él es doctor en derecho canónico, o sea, conoce al dedillo el derecho, ha estado metido en algunos temas bastante candentes de la Iglesia en los últimos años. Entonces él encarna lo mejor de todos esos mundos sin que entren en ruptura o en una pugna. Yo creo que él va a ser el Papa de la armonía, el Papa de la comunión profunda, sin generar divisiones, sino apuntando hacia la unidad, y ya lo ha dicho en estas horas primeras como Papa. Y además de la unidad, entendiendo usted, como decía, quizás puede ser una categoría injusta, señalaba, pero que puede ser alguien que encarne una moderación dentro de un espacio donde hay buena convivencia, pero entendemos lo que nos está diciendo. ¿Cómo también se lee esto de que sea un papa de Estados Unidos, pero con una identidad muy latinoamericana, de hecho una nacionalidad peruana también por adopción, en el marco de una discusión y de una iglesia que a nivel mundial tenía, ¿no es cierto?, como estas especulaciones en torno a ya no puede seguir otro latinoamericano, tiene que volver quizás a Europa, en fin. ¿Cómo se lee en este contexto, además, esa decisión del Colegio Cardenalicio de elegir a alguien de Estados Unidos con raíces latinoamericanas? ¿Cómo se puede entender? Creo que es un hijo del mundo contemporáneo también, digamos que siendo estadounidense, él tiene raíces españolas, su segundo apellido es Martínez. Y tiene también raíces italianas y francesas. Entonces es un hijo de Estados Unidos, un hijo de la Norteamérica que fue forjada por inmigrantes, donde se mezclaron, como dicen el término melting pot, ¿no?, como dicen en inglés, y que también vive el tema de desplazarse hacia otro lugar para poder dar lo mejor de sí como misionero en el Perú. Entonces es un hijo de este mundo contemporáneo donde cada vez más los seres humanos se mueven, hay una tremenda movilidad, un poco por motivos de trabajo como también por razones humanitarias, con el drama de la inmigración, que de hecho ya ha sido bastante crítico respecto de ciertos giros que ha asumido el gobierno norteamericano respecto de esas políticas. Creo que él va a tener una voz bastante firme, es una de sus características, dentro de su serenidad que lo caracteriza, pero con una firmeza bastante grande. Eso es bien importante de conversar. Si usted nos puede ayudar también a comprender el rol que juega la Iglesia y que quiere jugar la Iglesia en estos tiempos, porque hay personas que pueden pensar y decir que la Iglesia no se tiene por qué involucrar en las políticas o las decisiones políticas de un gobierno. ¿Qué podemos decir al respecto, considerando además que el padre Pregos hasta hace muy poco, de hecho, era bastante crítico precisamente de las decisiones que estaba tomando el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en política migratoria, pero también es un hombre que ha escrito sobre la crisis climática, por ejemplo. Entonces, como a mí personalmente, y la voy a confesar, me llamó la atención que efectivamente en este contexto de discusión mundial, donde la voz que está generando una visión o un entendimiento de cómo llevar el complejo problema de la migración, como por otro lado, qué decir respecto al cambio climático, pero en un sentido distinto al que traía, por ejemplo, el mismo Papa Francisco, está precisamente en el gobierno de Estados Unidos, y de ahí mismo se instala al mundo una voz que representa un discurso opositor a esa visión. ¿Qué se puede esperar de un papado? Y si es legítimo o no, explíquenos usted esta posición de cierta parte de la Iglesia de participar del debate público. La posmodernidad, de la cual todos nosotros somos hijos y participantes de ella, a menudo ve el tema religioso con una cierta sospecha.
y con una cierta sospecha porque no lo puede abarcar, y es legítimo que no lo pueda abarcar. Ahora, esas manifestaciones que tienen que ver con lo religioso, que van más allá de realidades ideológicas o políticas, como son constitutivas del ser humano, es importante que también se manifiesten. Yo, como también lo ha expresado el cardenal arzobispo de Santiago, no estamos de acuerdo con que la fe sea circunscrita al ámbito de lo meramente privado, como tampoco creemos que el concepto de Estado laico, por ejemplo, que está en vigor en la República de Chile, sea un Estado laicizante, o sea, un Estado que acorrale a lo religioso. Ciertamente la fe tiene una incidencia en lo público, porque la fe, en el fondo, lo espiritual, y la fe trae una batería de valores, y esos valores configuran a un ser humano. Y si configuran a un ser humano, los resultados de esos valores que rigen mi vida van a incidir en la vida pública. Y el mismo Evangelio dice, debemos incidir en la vida pública. O sea, es el resultado de la vivencia de ciertos valores, y a partir de esos valores tenemos un sentido crítico para decir, bueno, es bueno lo que plantea esta ideología, es bueno lo que plantea este gobierno, escuchamos lo que dice este presidente, tomamos nota de lo que dice este partido político o esta ley, pero también hacemos un examen crítico en nuestro interior, en nuestra conciencia, si realmente eso construye o no construye humanidad, construye o no construye un ser humano en su integridad, y sobre todo desde los valores del Evangelio, que es defender a los más débiles, defender la creación, defender a aquellos que a menudo quedan fuera de la mesa social, o que por ideología son tratados de manera distinta. Por lo tanto, para el cristiano es legítimo poder también aportar, y desde allí nosotros pedimos que se pueda respetar el aporte que como cristianos podemos dar, no como aquellos que vamos a estar indicando con el dedo. De hecho, a menudo en estos momentos no somos... La caricatura que podríamos decir en el mundo postmoderno no es tanto de que seamos nosotros los hombres de fe los que estemos apuntando al mundo, sino que nos apuntan a nosotros. Somos nosotros los que estamos quedando ahora al margen dentro de un establishment donde lo religioso no tiene cabida porque no se comprende. Entonces, desde allí nosotros decimos, oye, también nosotros dentro de la libertad de este escenario multicultural también queremos aportar con lo nuestro, queremos ayudar a la reflexión. Queremos que el diálogo sea realmente diálogo, partiendo de nuestra propia identidad, sin que eso signifique una merma, dejarnos al lado, ponernos en una periferia o negarnos la posibilidad de poder formar, de poder ayudar y de poder crear conciencia. Muy interesante lo que nos está diciendo, lo que nos está compartiendo, padre José Ignacio. Ya le voy a preguntar qué esperar en ese sentido del pontificado del Papa León XIV, desde él como un papa de la congregación de San Agustín, primero, y segundo, de él como persona también, ¿no es cierto?, reflejado en ese pontificado. Pero antes, y para ir entendiendo también esa condición de persona, le quiero pedir que nos cuente de cuando el Papa visitó Chile, qué fue lo que se conoció de él, y quizás después avanza sobre su experiencia personal. Pero aquí, ¿qué fue lo que pudo mostrar en esta congregación, que es muy relevante? Yo contaba en la mañana que el padre es de Concepción, una ciudad de donde soy yo también, y ahí el colegio San Agustín, por ejemplo, es muy relevante, y entiendo que el Papa, siendo padre Preos, estuvo por ahí. Exactamente. A ver, a él le fascinó la cordillera, como se ve acá en nuestra patria. Desayunó con los niños en el colegio de Santiago, en el colegio de Concepción. Estuvo siempre muy visible y muy fácil de abordar. Todo el mundo conversó con él. Esa personalidad afable nosotros no la teníamos en consideración. En esa época él llevaba solamente 2 años como prior general, y todos nos preguntábamos cómo es él. Y nos dimos cuenta de que es un hombre que sabe escuchar mucho. O sea, conversamos. Tuve un momento en una tarde donde él me hizo algunas preguntas y donde yo pude explayarme libremente, y me acuerdo que hablé con mucha libertad y me di cuenta de que él me escuchó. Me sentí profundamente escuchado por él. Esa es una característica suya que después pude ver a lo largo de los años. Un hombre que escucha, y que escucha a todos antes de poder ir metabolizando lo que él escucha y poder dar su aporte a partir de
informarse muy bien, de poder reflexionar también. Él inspira mucha serenidad y a partir de eso poder dar lo mejor de sí. Creo que esa fue la impronta que ya en ese temprano 2003 nosotros fuimos testigos de él como prior general de la orden. Perfecto. Y ese saber escuchar, ¿cómo se va a ver reflejado precisamente en su pontificado? Por una parte, usted nos comentaba que él es un hombre reservado, pero que, por supuesto, y lo vimos ayer, no logra esconder sus emociones, ¿no es cierto? Eso es muy bonito también, es muy genuino. Por otro lado, reservado, sí que probablemente quizás lo veremos menos que como al Papa Francisco, tomándose, saliendo al protocolo, levantando niños, jugando con ellos en plena ceremonia. ¿Qué cree usted? Bueno, desde ese punto de vista personal. Bueno, ciertamente León XIV no tiene la exuberancia del carácter del Papa Francisco, pero yo creo que nos depara alguna sorpresa. Ayer lo vi muy cómodo en el balcón de la Basílica de San Pedro. Estaba nervioso, claramente, estaba emocionado, pero me llamó la atención la soltura con la que se dirigió a los presentes y dijo lo que él quería decir. Me llamó mucho la atención también lo que dijo, recalcó que habló de la paz de Cristo, habló también de que él es hijo de San Agustín. No habló solo en italiano, sino que se dirigió directamente a su querida diócesis de Chiclayo, donde fue obispo antes de ser llamado al Vaticano para servir. Dijo todo lo que quería decir y también hizo una referencia a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, creo que nos deparan sorpresas, inclusive para nosotros mismos. Creo que él va a mostrar todo su ser, va a ser el mismo como Papa, y como digo, siendo reservado, no quiero decir que él sea tímido, pero tiene una cierta reserva personal, pero dentro de una afabilidad que lo caracteriza a él como un hombre muy accesible y muy sencillo. Y finalmente su rol de Papa y su pontificado. ¿Qué podemos esperar de él? Ya estoy comprendiendo algunas cosas en función de lo que usted nos señala como de la unidad, el tipo de papado que va a tener, lo que uno podría también desprender como signo de volver a recoger algunas tradiciones, como por ejemplo el vestuario, ¿no es cierto?, en la jornada de ayer, lo que no significa quizás para algunos que quisieran que continuara el legado del Papa Francisco un retroceso. Al contrario, algunos dicen que continúa alguna senda. Pero es un escenario complejo, y me refiero a complejo no solamente por las discusiones públicas que hoy día tiene tomada al mundo, sino que además porque son una serie de capas, como usted decía, muy distintas. Por un lado, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con la crisis climática, que comparte y ha sido públicamente compartido su visión con la del Papa Francisco. Por otro lado, lo social, ¿no es cierto? También están las etapas de modernización de la Iglesia que el Papa Francisco inició o continuó, la participación de las mujeres dentro de la Iglesia también. Desde esos dos ámbitos, los temas de discusión pública como también la modernización de la Iglesia. En esos dos tópicos, ¿qué cree usted que podemos esperar del papado? Yo creo que una inmensa participación, sobre todo en el sínodo. Yo creo a todas luces que va a continuar el proceso del sínodo, de la sinodalidad, pero creo que él va a apuntar ciertos paradigmas que tal vez con el ímpetu que el Papa Francisco le impuso a los temas, porque el mayor mérito del Papa Francisco fue abrir esos procesos, él los abrió con un ímpetu tal que a lo mejor muchos se confundieron y pensaron que la Iglesia iba a ser una realidad diferente de como la hemos conocido hasta ahora. Por ejemplo, ¿no? Una sinodalidad o este estado de sinodalidad que lleva a la Iglesia no va a derivar necesariamente en una especie de parlamento donde cada cierto tiempo se discutan los dogmas y todo vaya cambiando de generación en generación. La Iglesia dejaría de ser Iglesia desde esa perspectiva. La Iglesia es sobre todo receptora de un mensaje y transmisora de un mensaje. Entonces, y ese mensaje nosotros no lo podemos cambiar. Las formas de transmitir ese mensaje, todas las que tú quieras, o sea, ahí se puede cambiar de generación en generación las maneras de evangelizar. No olvidemos que este Papa viene del mundo misionero y yo creo que va a apuntar mucho respecto de que la sinodalidad se vaya transformando también en una sinodalidad misionera, o sea, un anuncio, que el Evangelio sea anunciado. Vamos a seguir hablando de la Iglesia en salida, pero también creo que vamos a hablar de un crecimiento hacia adentro, o sea, de un crecimiento en la profundidad, y eso significa también redescubrir
ciertos elementos importantes que nos constituyen como iglesia, sin que eso signifique sentirnos oprimidos. De hecho, el Papa León XIV, ya siendo cardenal, también mencionó los límites también respecto de ciertos temas que pueden ser talismánicos, llamémoslo así, ¿no? Palabras que pueden ser como palabras mágicas que suscitan mucha popularidad en ámbitos fuera de la iglesia, como que, por ejemplo, que las mujeres lleguen a ser sacerdotes. Él advertía, por ejemplo, pero ¿qué pasa si con el sacerdocio femenino estamos tendiendo más bien a una clericalización de la mujer? ¿A qué quiero ver con esto? De una concepción de un empobrecimiento del sacerdocio solo como una instancia para adquirir poder. Entonces también la iglesia tendrá que purificarse respecto de la mirada del sacerdocio solo como una instancia de poder, tanto en lo que estamos ya como sacerdotes, como la misma jerarquía, y también entre el laicado, porque yo también he visto, soy testigo de que estamos asistiendo también a la creación de un laicado muy prepotente. Hay laicos prepotentes, esto parece casi como una caricatura, pero un laicado prepotente que cuando accede estos cargos que no tienen nada que ver con el sacerdocio, sino que son cargos eminentemente pastorales, comienzan a tener unas cuotas de poder y unas cuotas de influencia que uno dice, oye, cuando el clero cuando realiza estos servicios, los realiza de manera diferente a los del laicado. No quiero aquí hablar de una lucha de clases dentro de la iglesia ni nada, pero creo que el tema va más allá de que si se accede o no se accede al sacerdocio, sino cómo se vive el servicio pastoral dentro de la iglesia como una instancia para adquirir un poder que no tengo, como una muleta para mi identidad personal, que necesito apoyarme en un cargo de poder, porque precisamente de allí han venido los abusos de poder y los abusos de conciencia que se han generado al interior de la iglesia. En el fondo creo que la discusión va a ir cómo ejercemos el poder, cómo ejercemos eso. El Papa León XIV ya lo ha dicho como cardenal: el obispo no debe ser un pequeño príncipe en medio de su pueblo, debe ser un servidor. Esta reflexión que la inició Francisco, el Papa León XIV creo que la va a continuar desarrollando. La manera con que se ejerce el poder al interior de la iglesia. ¿Qué digo poder? Más bien la autoridad. Cuando se ejerce la autoridad de manera sana, el poder se transforma en un instrumento y no en un fin en sí mismo. Perfecto, muchas gracias por esta conversación que además nos deja tanto por reflexionar, conversaciones iniciales además en torno a un camino que recién comienza, ¿no es cierto? Que es el camino del Papa León XIV, pero que lo antecede precisamente su trabajo en Latinoamérica, que lo tuvo aquí también en Chile, donde usted tuvo la oportunidad de conocerlo, pero más profundamente en Roma, ¿no es cierto? Donde ahí compartió con él algunos años de formación en su caso. Muchas gracias, Padre José Ignacio Busta, de la Congregación de San Agustín, aquí desde el Seminario Tomás de Villanueva, ¿no? Santo Tomás de Villanueva, Seminario Agustino aquí en Santiago de Chile, transmitiendo también alguna información y alguna conversación que nos permita seguir analizando el rol de la Iglesia y el rol que tendrá el Papa León XIV precisamente en estos momentos que también enfrenta el mundo. Muchas gracias, Padre. Muy bien, pues muchas gracias. Adelante.